hace 24 años más o menos, hace 24 años atrás. Tenía yo 19 años. La motivación, bueno, sentí en mi corazón que me apasionaba mucho la música y decidí comenzar a estudiar percusión, ¿no? Me llamaba mucho la atención la percusión y comencé a estudiar percusión. En principio fui a clases, ¿no? Comencé yendo a clases en una escuela particular con un amigo que yo conocía, que era muy buen profesor, y después de allí comencé a estudiar en el Conservatorio de Música de mi ciudad, y después comencé también a recibir clases en el Conservatorio de la Orquesta Sinfónica de allí de mi ciudad, y estaba estudiando a la par digamos que en tres escuelas diferentes, ¿no? Al mismo tiempo. Pero estuve ahí pocos años estudiando, hasta que llegó un momento en que decidí hacerlo autodidactamente. Ok, sí, decidí ser autodidacta porque, o sea, al principio cuando yo estaba en el conservatorio, veía muchos músicos que ya tenían, por ejemplo, 5 o 6 años estudiando un instrumento, y yo les preguntaba, ¿tú tocas tal tema? ¿Tocas tal pieza? Y me decían, no puedo. Y entonces yo hacía mis análisis mentales, ¿no? De que, bueno, tienes tanto tiempo estudiando el instrumento y no tocas tal cosa, ¿no? Entonces, eso fue como una pequeña motivación para mí de decidir o de comenzar a pensar por qué suceden estas cosas, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en que en la escuela particular, con mi primer profesor, yo obtuve llegó un momento en que yo decidí hacerlo solo, porque yo dije, hasta aquí yo puedo recoger toda la información que él me da. De aquí en adelante ya yo puedo solo, ¿no? Igual me sucedió en el Conservatorio de Música, ¿no? Con la música académica, al punto de llegar a tocar con orquesta sinfónica, y después de varios años, 3, 4 años, estar tocando con la sinfónica, dejarlo, ¿no? Por decidir hacer otra cosa dentro del ámbito de la música, ¿no? Entonces es por eso que yo decido ser autodidacta, y desde ese entonces hasta ahora siempre lo he sido, ¿no? Muchos estilos, de tocar estilos. Para mí la música, que lo comento siempre con los amigos profesionales de la música, en mi particular como multipercusionista, yo puedo vibrar en cualquier estilo musical. O sea, decirte cuál me gusta más que otro para mí es un poco difícil, ¿no? Porque, o sea, igual yo puedo vivir la música tradicional como la música académica, o la música electrónica, o el rap, o qué sé yo, el jazz, la música latina como tal, y he pasado por muchos estilos musicales. Entonces eso te va dejando como un aprendizaje, y a la final tienes un bagaje muy amplio, pues, un abanico muy amplio de colores, ¿no? Y es por eso que ahora, nuevo acá en este país y en esta ciudad, se están abriendo horizontes, pues se está abriendo el abanico para mí, porque, bueno, o sea, me están llamando de varias tendencias musicales. Ok, sí, comencé a fabricar ya cuando tenía pocos años estudiando percusión, que llegó un momento en que yo quería adquirir mis instrumentos y no tenía el recurso económico, ¿no? Y comencé a fijarme mucho en los instrumentos, y algo decía por dentro de mí, yo puedo fabricar esto, ¿no? Hasta que un día, estando viviendo en la capital de mi país, en ese momento mi esposa
me lleva a una institución para que me lleve engañado, ¿no? O sea, me dijo, esta gente quiere ver tus instrumentos. Era la Fundación de Etnomusicología y Folclore de mi país. Y ella me lleva engañada porque yo decía dentro de mí, o sea, aquí en la capital debe haber mucha gente que fabrique esto y mejor, 1000 veces mejor que yo. Entonces era algo así como que no creía en mí mismo, ¿no? En lo que yo hacía, ¿no? Y me llevó a este sitio, esta gente de la fundación vio los instrumentos y se quedó loca, pues. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Y de una vez me preguntaron, ¿cuánto cuestan? ¿Cuántos haces? ¿Cuántos me puedes hacer? Y fue una pregunta que llegó así de improviso y no la supe responder de inmediato, ¿no? Y bueno, eso hizo que creyera en lo que yo estaba haciendo. Entonces me empecé a afincar allí, a fabricar y a investigar mucho sobre la fabricación, al punto de que hoy en día, bueno, o sea, ya, por ejemplo, en mi país he participado en los 2 encuentros de luthieres que se han hecho a nivel nacional, donde han participado los mejores luthieres del país. Y el primer año participé como exponente y el segundo año como ponente y exponente. Ya explicando mi forma de elaboración de instrumentos, mis técnicas de fabricación. Y claro, fabrico solamente instrumentos de percusión y uno que otro de viento, como el didgeridoo, por ejemplo, que es australiano. Y fabrico muchos instrumentos de percusión, cajones, no solamente flamencos sino peruanos, miscelánea, tambores africanos, tambores de mi país, tambores de la costa de mi país. La calabaza, bueno, como multipercusionista, eso me conllevó a investigar, ¿no? Por supuesto. Investigar mucho sobre cada cultura del instrumento que toco. O sea, no soy de los que adquiere un instrumento y lo meto dentro de mi set simplemente para tocarlo, no. Investigo mucho sobre cada instrumento, sobre la forma de tocarlo tradicionalmente, su técnica de ejecución, y lo hago por crecimiento propio, ¿no? Crecimiento profesional, porque una vez teniendo la base sólida, ya con eso ya tú puedes jugar e involucrarlo en cualquier estilo que vayas a tocar. O sea, tener un conocimiento muy básico a la hora de tocar el instrumento, independientemente, ya sea en un contexto tradicional o fuera de lo tradicional. Entonces, por supuesto, conozco muchos instrumentos de percusión y nada, la calabaza es un instrumento típico y tradicional de África. O sea, no es ningún invento mío, o sea, es simplemente un instrumento que ya existe desde hace miles de años en África. O sea, se llama tambor de agua. Y nada, consiste en la calabaza. Se puede tocar de 2 formas: o la colocas sobre el agua, que flote, es la mitad de una calabaza, o la colocas en una alfombra. O sea, tienes una mesa y colocas varios, como especie de un pequeño colchón, pues, algo que la amortigüe, ¿no? Y la colocas boca abajo, ¿no? Y es un bajo más seco, ¿no? Tienes un bajo, un grave, pero es un poco más seco. Y metes el micro dentro, o sea, lo pones justamente en el centro, debajo de la calabaza. Es otro tipo de forma de utilizarlo. Eso también para mí es un poco difícil, ¿no? Porque a medida que van pasando los años vas escuchando tanta gente y tanta música que tú dices, bueno, o sea, ¿cuál es mi ídolo? Eso para mí es un poco difícil. Sin embargo, bueno, sí, me he fijado en muchos bateristas y en muchos percusionistas. Bateristas, por decirlo así, Trilot Gurtu, por ejemplo, me ha influenciado mucho en mi forma de tocar, en mi forma de elaboración de los sets de percusión, ¿no? Trilot Gurtu es un percusionista y baterista hindú que ha tocado con mucha gente, con John McLaughlin, con Oregon, ahora tiene su propio proyecto.
y ha tocado con muchos artistas, con Pat Metheny, con los grandes. Naná Vasconcelos, que es un percusionista brasileño, Ayrton Moreira, y de los percusionistas latinos dentro del mundo de la salsa, muchos, o sea, Changuito, Giovanni Hidalgo, Tata Winner, Chano Pozo, tantos. Y bateristas como tal, te podría nombrar una lista muy grande. Peter Erskine, Tony Williams, Elvin Jones, grandes bateristas, Terry Bozzio. También por los estilos, ¿no? Como toco muchos estilos, por cada estilo escucho un baterista. O sea, por ejemplo, de la música electrónica hay un percusionista que se llama Talvin Singh, que es muy bueno, es hindú, toca tabla, y lo que ha hecho con la música electrónica es interesantísimo. No hay un orden. Para estudiar no tengo un orden específico, ¿no? Ahora estudio de acuerdo a lo que voy a tocar, ¿no? Más o menos. O sea, ahora estoy abriendo el abanico, tocando con varios estilos de música, entonces casi que, o sea, lo más cercano que tenga para tocar me enfoco a escuchar música y a tocar los instrumentos, ¿no? O sea, si es flamenco, por supuesto, concentrarme un poco más en tocar el flamenco. Si voy a tocar batería, concentrarme un poco más en el estudio de la batería, ¿no? Y si es multipercusión, bueno, o sea, depende de lo que vaya a tocar más. Yo toco muchos instrumentos, o sea, pandero brasileño, tabla hindú, tambores de parche como el djembe, las congas, el bongó, los tambores de mi país, que son muchos tambores, muchos ritmos. Entonces, sí, hago un previo calentamiento de calentar las manos, ya sea con las baquetas o sin las baquetas, con tambores de piel. Y una vez que hago un previo calentamiento, empiezo a estudiar ritmo, empiezo a refrescar células rítmicas, ritmos de lo que vaya a tocar. Es mucha la información, entonces a veces también eso es como, así depende cómo me sienta en el día, ¿no? Como me siente cuando llego al contacto directo con los instrumentos. Sí, también depende de la música que se toque, ¿no? El estilo de música que se toque. Siempre trato de ser un poco vanguardista en el sentido de salir siempre de lo común, ¿no? O sea, al menos que me exijan, mira, queremos cerrar mucho el estilo, pues. O sea, si estamos tocando swing y queremos cerrar mucho el estilo del swing, hay que improvisar dentro del estilo del swing. Pero si con quien esté tocando es abierto a que eso se rompa, trato siempre de romper eso, ¿no? Entonces, la improvisación es... Sí, yo diría que la improvisación en cada músico es algo muy personal, ¿no? Cuando improvisas ya a nivel profesional, es hablar de tu personalidad, de tu yo interno. Yo lo veo así desde ese punto de vista. Entonces pienso que es algo muy, muy personal. O sea, es cuando le preguntas a un pintor en qué te inspiras para pintar. O sea, te puedes inspirar en algo muy específico, ¿no? En algo muy concreto. Pero una vez que solidificas las bases, ya eso empieza a ramificarse, pues. Igual es la improvisación dentro de la música, pues. O sea, yo me voy con este ritmo, con X ritmo, y sobre este ritmo yo voy a improvisar. Entonces puedo pensar en muchas cosas, pues. O sea, puedo pensar en el mar, puedo pensar en el cielo, puedo pensar en el amor a la hora de improvisar. O sea, es algo muy, muy, muy amplio. Depende también el estado en que te sientes en ese momento a la hora de improvisar. Con quien estés tocando, la reciprocidad que haya con los otros músicos también, eso depende mucho. Desde que comencé a estudiar he dado clases. Ha sido muy curioso. O sea, mi primer profesor, cuando él vio que ya yo tenía cierto bagaje, me hacía que
me hacía que le hiciera las suplencias dando clases, y eso también me ayudó mucho a la educación. Estuve casado por muchos años con mi segunda esposa, que es etnomusicólogo y docente, y también con ella adquirí muchas cosas, ¿no? Y siempre han pasado por mis manos muchos alumnos, ¿no? Ahora, en este momento, estoy nuevo entre comillas en la ciudad, tengo 5 años acá. Y sí, tengo un pequeño espacio donde justamente por ahora en este momento no tengo alumnos, pero sí he tenido alumnos acá en Valladolid. Sí han pasado algunos alumnos por mis manos y eso, o sea, como está la situación hoy en día, es algo así como que, bueno, también he estado así como que agotas mucho, desgasta mucha energía buscando alumnos, pues, también por la situación como está hoy día, que está apretada para todos. Pero sí, o sea, estoy abierto a tener cualquier tipo de alumnos y sí he tenido alumnos. Sí, por ejemplo, antes de llegar acá a España, en Venezuela, grabé en varios proyectos. Grabé, por ejemplo, en un proyecto de una amiga que se llama Karen González, que sacó es música progresiva, y sacó su disco por un sello disquero francés que se llama Musée Records. Eso fue una bonita experiencia, ¿no? Y acá he grabado estoy tocando con una banda que se llama Asban, que es una banda multicultural, donde hay músicos italianos, españoles, la chica que canta es de Australia, y bueno, estoy yo como la parte latina dentro de la agrupación, y ha sido muy interesante porque, bueno, es una mezcolanza de muchas cosas, ¿no? Y ya tenemos un primer disco grabado. Queremos grabar un proyecto que se llama Yurla, que también sale de Asban, que es un cuarteto, y es entre música latinoamericana y música propia también, ¿no? Entonces, bien. Toco con José Luis Gutiérrez también, que no he grabado, pero me imagino que pronto se harán cosas, ¿no? Bueno, hace poco fue muy interesante que toqué con José Luis en el Festival de Jazz de San Javier, en Murcia. Yo creo que será el 4º festival más importante que hay en España y uno de los más importantes de Europa, ¿no? Donde por allí han pasado cantidades de los grandes, o sea, dentro del mundo del jazz, ¿no? Y este año es la 15ª edición del festival y tuvimos el privilegio de cerrarla. Y la primera parte hicimos la música de José Luis, en la segunda parte del concierto acompañamos a Lucrecia, y después de nosotros tocó Eliane Elías, que es una pianista de jazz muy famosa, nominada a los Grammys y todo, y fue una bonita experiencia, fue muy importante, aparte de que había mucho público. Los organizadores quedaron muy contentos con la propuesta, el público también quedó muy contento, porque pienso yo que el público es un termómetro muy importante, porque es la 15ª edición del festival y la gente ya lo tiene como suyo el festival, ¿no? O sea, más que los organizadores, el público, ¿no? Que es lo que te mueve a decir, sí, este año va otra vez el festival, ¿no? Entonces, estaba lleno el sitio, y sí, la gente muy muy contenta, ¿no? Entonces digamos que es algo así como muy importante para uno como músico, porque tú dices, bueno, un festival de esta trayectoria, estamos poniendo todo y la gente le llega a la gente, ¿no? Y la gente se siente así muy cálida contigo, muy a la mano, muy cerca, y eso es importante, eso es muy muy importante. Otra cosa importante que hice en mi país fue participar en el primer festival internacional de percusión. Se llama FITA, Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas. Fue muy importante porque allí participé con una agrupación que yo formé, era un cuarteto de percusión, y este fue el primer festival donde
ya todos los años se hace, e invitan a percusionistas muy importantes de lo que es la parte afro, ¿no? Afro latinoamericana, ¿no? Gente de mucho renombre, o sea, gente por ahí pasó, por ejemplo, el día que yo toqué, tuve el privilegio de compartir el escenario, por ejemplo, con un maestro de la música yoruba que se llama Lázaro Ross, que es uno de los mayores exponentes de la música yoruba, de la música afrocubana. Y fue muy importante. Compartí también ese día el escenario con Yalma Correa, que es un percusionista brasileño que ha tocado hasta con Peter Gabriel. Y bueno, son cosas así de que te suceden y que te marcan, pues. O sea, que son las que te ayudan a seguir adelante, ¿no? Que tú vas cosechando, vas sembrando, hasta que dices, bueno, por algo estoy acá, ¿no? Por algo estoy acá y no puedo desmayar, hay que seguir adelante. Muy importante eso. Ok, el panorama musical de Valladolid, te lo digo como una persona que viene de fuera, ¿no? De fuera del país, tanto fuera de la ciudad como fuera del país, ¿no? Quizás los vallisoletanos les cuesta mucho aceptar de que son castellanos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que en Valladolid nunca pasa nada, me dicen mucha gente, ¿no? Pero sí pasan muchas cosas, ¿no? Yo que vengo de fuera, o sea, Valladolid no tendrá la cartelera artística más importante del país, pero sí tiene una cartelera artística importante, pues, diría yo. O sea, por acá han pasado grandes artistas. O sea, quizás no lo tenemos a cada momento, y en estos momentos de crisis un poco difícil también, ¿no? Pero sí pasan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante. Y mira, yo ahora mismo estoy tocando, o sea, te puedo nombrar 6 proyectos en los cuales la gente me está llamando, pues. Entonces, ok, con todo eso tú dices económicamente no llego, pero culturalmente es muy interesante, ¿no? Y entonces eso quiere decir que está pasando algo y que la gente está abocada a que quiere que pase algo en Valladolid. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apoyar y donde tenemos que darle duro. Y sí, bueno, es un llamado para la gente que está arriba, para la gente del gobierno, de que se preocupe un poco más por lo que está sucediendo acá, ¿no? A nivel cultural. O sea, hay algo que yo vi cuando llegué, te lo digo como persona de afuera, y es que todo lo que concierne cultura lo llamamos ocio. Y para mí es una palabra que no debería existir. O sea, para mí el ocio es cuando no estás haciendo nada. ¿Entiendes? O sea, ocio es no hacer nada. O sea, yo pienso que tildar a la cultura dentro de la palabra ocio para mí es así como que me desinfla, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, a la cultura tenemos que apoyarla y tenemos que darle todo lo que tenemos, todo lo que podamos dar, porque sin cultura un país no puede estar, un país no vive, un país no crece sin cultura, tan sencillo como es. Dicen, si quitamos la música, que recortan los presupuestos para todo, pero imagínate la vida sin música. Pero dentro de la cultura también está la literatura, está la pintura y está la danza y tantas cosas. Entonces imagínate tú que quitemos la literatura. O sea, es absurdo. Entonces pienso que es algo para que reflexionemos todos, no solamente los políticos, sino todos también. O sea, desde el que está más abajo hasta el que está más arriba. Y eso hay que seguirlo apoyando 100%. It is a just expression.